El día de hoy me gustaría hablar un poco sobre mi experiencia con Emacs. Ya llevo poco menos de un mes utilizándolo y me gustaría mencionar cuáles han sido los pros y las contras. Una de las razones por las cuales dije voy a tratar de aprender Emacs era precisamente por eso, porque tenía en la mente un poco de miedo de decir Emacs es para un tipo de persona que realmente no creo ser yo. Me imagino un Richard Stallman codificando y realmente yo no soy ese tipo de persona. Yo soy usuario BIM desde hace bastantes años, pero BIM como tal lo empecé a utilizar fuertemente como herramienta principal de codificación desde hace un año. Esto es debido a que antes estaba utilizando editores de texto como era VS Code, Atom y anterior a eso Sublime Text. El motivo es que antes utilizaba IDEs como Eclipse, IntelliJ y realmente estos no me brindaban me brindaban cosas ciertamente, pero no le sacaba el provecho que podía aprovecharle y en contraparte consumía bastantes recursos de mi computadora, causando de que fuera más común encontrar que mi computadora demorara más en desarrollar debido al IDE que del propio código que estaba programando. Me pasé a Sublime Text, de Sublime Text me pasé a Atom, debido a que Atom demostró ser una herramienta bastante innovadora al incluir este tema de las extensiones en el código, emulando un poco, emulando un poco a lo que se encuentra en Chrome o en Firefox. Posterior a esto, escuché de esta herramienta llamada VS Code de Microsoft, que era un fork de Atom, que decían era mucho más ligera y eso me atraía mucho. Me cambié, me gustó bastante, me mantuve, pero volví a sentir que este proyecto creció tanto que ya se convirtió en algo un poco pesado para lo que buscaba. Me pasé a BIM y un año bastante bueno en el cual utilizaba esta herramienta para codificar y me iba bastante bien. Hace un mes empecé a utilizar Emacs y me di cuenta de que había caído en errores al prejuzgarlo. Un error bastante curioso era que tenía miedo de todo ese año invertido, todo ese tiempo invertido en BIM, aprendiendo sus comandos, los iba a desaprovechar al pasarme a Emacs, pero la realidad es que no. Emacs te permite instalar extensiones, plugins, características nuevas que me permiten emular el comportamiento de BIM en Emacs. Si yo quiero programar como si fuera BIM dentro de Emacs, lo puedo hacer. Esto se logra gracias al Evil Mode, el modo malo en español. Este modo malo es solo un nombre, simplemente debe ser algo gracioso para el desarrollador, el que haya puesto Evil Mode a un modo de utilizar BIM. Simplemente es esa trama, no es que sea un plugin malo. Eh, Después de haber aprendido esta lección dije, vale, podemos utilizar Emacs para codificar lo que ya estoy utilizando en BIM. Pero ciertamente me hacían falta cosas, me hacían falta extensiones, funcionalidades que yo en mi BIM RC ya tenía codificadas. Y ciertamente esto es algo que siempre he criticado a BIM, que el hecho de empezar un nuevo BIM RC siempre es una curva un poco tediosa de conseguir porque tienes que investigar cuáles son los plugins adecuados, cuáles son los más populares, cuáles son los más estables, cuáles son los más rápidos, etcétera, los ideales para ti.
Una vez conseguido eso, te habrás dado cuenta de que quizás te demoraste una semana, un mes configurando tu BIM-RC y no has aprovechado ese tiempo para precisamente ponerte manos a la obra y codificar. Claro, puedes utilizar las cosas más simples. Quizás puedas copiar algún BIM-RC de GitHub, pero la realidad es que no es lo ideal debido a que hay características que no configuras tú y no te das cuenta de si son funcionales o no. Esta es una curva que no me gusta mucho de BIM y los usuarios de Emacs también han logrado darse cuenta de este problema, dado que ellos también lo tienen, pero gracias a proyectos como SpaceMac, este inicio de configuración lo vuelve bastante más simple. SpaceMac es por así decirlo, un framework, una librería, un script, etcétera, que nos configura nuestro Emacs para que quede visualmente bien, quede bonito, quede moderno, entre comillas. Nos instala plugins para hacer el trabajo bastante fácil. Nos agrega accesos de teclas que son mnemotécnicas. Déjeme ver cómo digo. Mnemotécnico. Mnemotécnico. Esto quiere decir que es bastante fácil recordar el comando. Por ejemplo, si quieres ejecutar un comando relacionado con archivos, puedes poner espacio F. La F es de file. Si quieres ejecutar cosas de Git, puedes dar espacio G de gato, etcétera. Este tipo de comandos son los que encontraremos en SpaceMac. Y si por ejemplo te llegas a preguntar, vale, no tengo idea de cuál puede ser el comando para acceder a un proyecto, pero empieza con P. Vamos a intentar con espacio P y te das cuenta de que sí, efectivamente eso nos va a desplegar una serie de comandos relacionados con el proyecto. Esta es una cosa bastante útil, no te obliga a leer de forma intensiva la documentación de SpaceMac para entender cómo funciona el tema de los comandos. A su vez, también convierte a Emacs en algo un poco más inteligente. Al momento de estar interactuando con ciertos archivos en VS Code, nos suele sugerir, vale, por ejemplo, estoy viendo que estás utilizando JavaScript, quizás te interese instalar esta extensión que va a autocompletarte, va a señalarte errores, etcétera. Este tipo de cosas las encontramos también en SpaceMac. Al momento de abrir, por ejemplo, un archivo de Go, automáticamente me pregunta si quiero instalar los complementos o los layers de Go, permitiéndome acceder a un montón de características relacionadas con el ecosistema de Go en Emacs. Esto me permitió el primer día que instalé Emacs poder trabajar de forma sencilla en él. ¿Cuál es el problema con esto? Que realmente SpaceMac me brinda el poder utilizar BIM y el poder utilizar los propios comandos del SpaceMac. Y el problema es que netamente, ciertamente, no estoy utilizando para nada los comandos de Emacs. Al día de hoy, tras un mes de utilizar Emacs, no sé casi nada de Emacs. Y es una situación curiosa y realmente me he puesto a pensar y no me molesta del todo. Escuché algunos comentarios de otros usuarios que han seguido un poco el mismo camino que yo y coinciden un poco en que los comandos de Emacs suelen ser personalizados por ellos mismos, en el sentido de que los usuarios más hardcore de Emacs no se basan al 100% en los propios comandos del sistema del entorno.
Esto es un poco raro, al menos para mí, que yo vengo de Vim, que ciertamente sí suelo respetar los propios comandos del entorno. Y ya cuando estamos hablando de plugins adicionales, suelo agregar por mi propia cuenta los comandos, pero fuera de eso es un poco curioso. Y a decir verdad, no me molesta tanto el no aprender de forma seria Emacs. El entorno es grandioso, se nota que es una interfaz gráfica, nos muestra animaciones, nos muestra peculiaridades que en BIM costaría un poco trasladar debido a que es un entorno basado en texto, pero estoy bastante satisfecho. Ciertamente es más ligero que VS Code, pero también se nota un poco más pesado que BIM. Si tienes la oportunidad de probar Emacs, lo recomiendo ampliamente. Es una tecnología bastante interesante de probar. Si tienes, por ejemplo, la necesidad de utilizar un entorno para programar en Markdown, puedes utilizarlo en vez de utilizar alguna otra extensión. Lo que recomendaría es eso. Si por ejemplo tienes un proyecto en el cual involucra JavaScript, involucra editar texto plano, editar Go, por ejemplo, lo que puedes hacer es dejar al JavaScript y al Go en tu IDE actual, pero puedes dejarle las tareas de texto plano a Emacs. De esa forma, poco a poco y con tareas fácil, vas a poder interactuar con este maravilloso editor de texto.